Subí la última caja por la estrecha escalera, con el sol de la mañana derramándose sobre la mesa de la cocina, como si me diera la bienvenida a casa. A los 65 años, creía tener claro lo que quería: mañanas tranquilas con un café bien cargado, tardes organizando libros en mi pequeño despacho y noches acurrucada en la habitación de invitados, leyendo esas novelas que siempre me prometí devorar. Me llamo Amalia Valverde para la mayoría. Simplemente Ama, y durante décadas viví al ritmo de los horarios y reglas de otros. La jubilación, según me dijo Javier, era mi oportunidad de reclamar una vida que fuera completamente mía. La casa olía ligeramente a cedro y pintura fresca. Un lienzo en blanco lleno de posibilidades. La habitación de invitados ya tenía una alfombra beige suave, perfecta para extender una esterilla de yoga o echar una siesta tranquila. Mi despacho daba al patio trasero, donde los jazmines florecían junto a la cerca, su aroma colándose por las ventanas abiertas. Me detuve en la puerta, imaginando cómo estas habitaciones irían cobrando vida lentamente, con rutinas que no giraran en torno a las expectativas de nadie más. Javier estaba apoyado en la encimera, con un brillo de orgullo en su postura. Había supervisado cada detalle de la remodelación, cuidando vigas y encimeras como si estuviera construyendo una catedral. Le sonreí, agradecida por su esfuerzo, pero una pequeña inquietud me revoloteó en el pecho. No era algo concreto, solo la leve sensación de que la vida nunca permanece tranquila por mucho tiempo. Con las cajas desempacadas, el café servido y una brisa suave moviendo las cortinas, coloqué el primer libro en el escritorio del despacho. Más allá de estas paredes, el mundo ya empezaba a colarse, y no tenía idea de quién podría aparecer después. El timbre sonó justo cuando estaba arreglando flores frescas en la isla de la cocina. Abrí la puerta y allí estaban Clara y Rubén, los padres de mi nuera, con sonrisas exageradamente radiantes y una caja de repostería que claramente habían comprado de paso. Los ojos de Clara recorrieron la sala de inmediato, deteniéndose en las cortinas claras y el nuevo salpicadero. «Ay, esto está muy iluminado», dijo, ladeando la cabeza como si la luz del sol fuera una ofensa personal. Rubén se inclinó para inspeccionar la encimera, murmurando algo sobre que el cuarzo era demasiado ostentoso para una cocina. Sonreí y asentí. «Gracias, lo elegimos juntos». Entraron con ímpetu, dejando sus dulces en la mesa, comentando sobre la separación de las sillas y el grosor de la alfombra. Mantuve mis respuestas ligeras y amables, mostrándoles la habitación de invitados y dejando que echaran un vistazo al despacho donde había apilado mis libros. Javier rondaba cerca, tomando su café con calma, soltando alguna risita o un «solo están bromeando». Ama cada vez que mi sonrisa flaqueaba. Clara se acercó al refrigerador, inspeccionando cómo estaban ordenados los condimentos, y luego señaló que el cajón de los cubiertos podría estar más organizado. «Es mi pequeño toc», añadió con una risa que sonaba demasiado autoritaria. Asentí y dije, «Lo tendré en cuenta», mientras guardaba un pequeño suspiro en las comisuras de mi boca. Rubén se hundió en el sofá de la sala, estirando las piernas, y preguntó si podía jactar y ajustar los cojines a su gusto. Javier sonrió y asintió. «Claro, ahora están cómodos, ¿verdad?». Me contuve de responder y, en cambio, les ofrecí café y los guié al rincón soleado. Mientras las risas y las charlas ligeras llenaban el aire, me di cuenta de que esto no sería algo de una sola vez. Las críticas suaves y la sutil apropiación de mi espacio insinuaban un patrón que no había previsto. Seguí sonriendo, recordándome que ser un anfitrión amable era parte del juego, al menos por ahora. Todo empezó de forma sutil.
solo algún domingo de vez en cuando. Pero pronto Clara y Rubén llegaban cada fin de semana sin falta. La cocina, que antes era mi refugio para experimentar con recetas, se convirtió en su terreno. Rubén reclamó una esquina de la encimera para sus periódicos matutinos, mientras Clara se perchaba en un taburete, ofreciendo consejos no pedidos sobre cómo sazonaba el pollo o acomodaba los cubiertos. La habitación de invitados, pensada para yoga o lectura, se transformó poco a poco en su retiro personal. Aparecieron mantas y almohadas, como si hubieran vivido allí desde siempre. Me encontré cambiando constantemente de roles chef, ama de llaves, anfitriona, mediadora mientras intentaba encontrar tiempo para mis propios proyectos. Mi despacho se convirtió en un revoltijo de papeles mientras trabajaba desde casa, interrumpida por el golpe de Rubén ajustando los cojines del sofá o el tarareo ruidoso de Clara reorganizando mis estanterías. Javier rondaba en segundo plano, ofreciendo sonrisas corteses y risitas ocasionales, pero nunca interviniendo. Su inacción, que antes me resultaba reconfortante, ahora parecía complicidad, un acuerdo tácito de que mi incomodidad no merecía ser abordada. Las pequeñas molestias se acumulaban. La televisión resonaba en la sala mientras preparaba la cena, ahogando la radio que prefería. Mis utensilios de cocina, cuidadosamente ordenados, eran sutilmente cambiados de lugar, y las sillas que había alineado con esmero quedaban ligeramente torcidas cuando regresaba de un breve descanso. Cada fin de semana, estas pequeñas invasiones se sumaban, y para media tarde, una frustración sorda se asentaba en mi pecho como una piedra terca. Intenté recordarme que sus intenciones eran buenas, que las visitas familiares debían ser agradables, que tenía la opción de sonreír y dejarlo pasar. Pero con cada semana, la sensación de invisibilidad en mi propio hogar se profundizaba, incluso en los momentos de calma. Mientras apilaba platos o enderezaba cojines, sentía la presión silenciosa de su presencia contra mis límites. Entre la tolerancia educada y un resentimiento que crecía, me di cuenta de que este patrón no iba a terminar solo, y sospechaba que la pasividad de Javier tampoco. La primera estancia nocturna me tomó por sorpresa. Había preparado la habitación de invitados para un fin de semana de reflexión tranquila y algo de escritura, pero al regresar encontré a Clara desparramada en la cama, su bata de seda colgando del respaldo de una silla, y a Rubén reclinado con un periódico en la mano. «Esta cama es mucho mejor para mi espalda», explicó Rubén con naturalidad, como si mi mobiliario estuviera allí para cualquiera menos para mí. El leve aroma a crema de mentol y colonia había reemplazado el calmante olor de los saquitos de lavanda que había guardado en los cajones del tocador. Sus críticas comenzaron como comentarios al paso, pero pronto se convirtieron en observaciones constantes. «No lo sazonas como yo lo haría», dijo Clara mientras inspeccionaba mi salsa, ladeando la cabeza ante mi elección de hierbas. Rubén murmuró sobre el detergente de lavandería, insistiendo en que el aroma a lavanda le irritaba la piel. Sonreí, asentí y hice los ajustes en silencio, guardando la irritación que me apretaba las costillas. Javier, cerca, desestimaba mis protestas sutiles con un gesto despreocupado. «Ama, estás pensando de más. Lo hacen con buena intención». A medida que avanzaba la noche, comencé a catalogar mentalmente cada intrusión. Las sillas reclinadas dejadas en lugares equivocados, los libros en la mesa de centro desordenados, mis platos cuidadosamente apilados reorganizados. Me sentía atrapada en mi propia casa. Cada rincón tocado, cada superficie reclamada por la comodidad de alguien más. Incluso los pequeños rituales que atesoraba los momentos tranquilos con té
en la cocina iluminada por el sol. Las líneas ordenadas de mi despacho habían sido invadidos por su presencia. Intenté recordarme que esto era temporal, que las visitas familiares debían ser agradables, que la paciencia era parte del ejercicio. Sin embargo, con cada hora que pasaba, el peso de la invisibilidad se hacía más opresivo, haciéndome consciente de cuán poco importaban mi comodidad y mis preferencias. Seguía sonriendo, sirviendo, ajustándome, pero una pequeña chispa de resentimiento comenzó a arder bajo mi exterior educado. En medio de las risas, las críticas y los muebles reacomodados, me di cuenta de que las peticiones suaves ya no serían suficientes y que los límites que asumía serían respetados estaban siendo ignorados en silencio. Las mañanas tranquilas que había imaginado se esfumaron. Antes disfrutaba de morarme con un té mientras el sol bañaba la mesa de la cocina, pero ahora los sonidos de Rubén tarareando desafinadamente desde la sala o de Clara reorganizando otro cajón cortaban mi calma antes de que siquiera comenzara. Mis pasatiempos: escribir en mi diario, revisar cartas antiguas, incluso leer un solo capítulo de una novela, eran constantemente interrumpidos por preguntas, instrucciones o consejos no pedidos. La ropa que había doblado con cuidado era lavada de nuevo o apartada. El aroma de mi detergente favorito descartado por el suyo. La cena se convirtió en un campo de batalla de críticas sutiles. Clara insistía en ajustar el sazón a mitad de la cocción, ofreciendo consejos como si mis décadas en la cocina no valieran nada. Rubén rondaba con comentarios sobre el tiempo, la cantidad o incluso la presentación de los platos. Me movía con una gracia ensayada, sirviendo sonrisas y asentimientos, pero mi pecho estaba tenso y mi mandíbula dolía de contener las palabras que querían escapar. Javier observaba desde el otro lado de la sala, tomando su vino, ofreciendo ocasionales palabras de consuelo que solo profundizaban la herida. «Solo quieren ayudar», decía, pero para mí sonaba como un desprecio a meses de agotamiento, a cada compromiso que había hecho en silencio. Para media tarde, una tensión afilada se había acumulado entre nosotros. Me sorprendí mirando a Javier, preguntándome si realmente notaba la erosión de mi espacio, mi tiempo, mi autoridad. Una pequeña rabia silenciosa comenzó a hervir bajo mi cortesía. Me di cuenta de que no podía seguir siendo la anfitriona amable y la observadora silenciosa al mismo tiempo. Algo tenía que ceder. Me retiré brevemente al despacho, cerrando la puerta detrás de mí, el espacio tranquilo como una frágil isla de autonomía. Recorrí los bordes de mis estanterías con las yemas de los dedos, catalogando las intrusiones y sopesando las consecuencias de actuar, cada sentimiento educado, cada pequeño compromiso. Cada esfuerzo ignorado se había acumulado en una pila demasiado pesada para ignorar. Pensé en formas de recuperar el control sin provocar un conflicto abierto. Formas de proteger mi hogar y mi cordura mientras mantenía la compostura que valoraba. La realización se asentó incómodamente en mi pecho. La paciencia tenía límites, y la cortesía ya no podía proteger mi paz. Algo tenía que cambiar. Y supe, con una claridad repentina, que el siguiente paso requeriría valentía y una planificación cuidadosa. Llamé a Paloma esa noche después de que Clara y Rubén se fueran. Mi voz tensa por un día de cumplimiento educado e irritación contenida. Paloma había sido mi amiga por más de 40 años. El tipo de amiga que podía leer entre líneas, incluso cuando minimizaba todo. «No puedo seguir con esto», confesé, paseándome por mi cocina. La luz del atardecer pintando las encimeras de dorado. Cada fin de semana. Es como si no estuviera aquí. Javier no lo ve. O tal vez simplemente no le importa. Paloma escuchó sin interrumpir.
asintiendo en los silencios, y luego hizo las preguntas que no me había permitido expresar. Entonces, ¿cuál es tu plan? Su tono tranquilo y práctico me dio anclaje. Me di cuenta de que había pasado meses reaccionando en lugar de actuar, dejando que la situación dictara mi estado de ánimo, mi tiempo y mi hogar. Comenzamos a trazar estrategias. Una ausencia temporal. Decidí, me permitiría reclamar la casa de una manera que no pudieran ignorar. Podría visitar a una prima con la excusa de ayudarla con recados. Dejar pequeños recordatorios de que el espacio me pertenecía y evaluar sus reacciones sin confrontaciones. Paloma sugirió empacar solo lo esencial, dejar el resto a su ocupación y asegurarme de que Javier entendiera la necesidad sin convertirlo en una batalla. Visualicé cada paso con precisión la maleta junto a la puerta. Una nota dejada casualmente en la encimera de la cocina. La suave afirmación de mi ausencia como una declaración en sí misma. Cada movimiento estaba diseñado para recuperar el control sin agresión abierta. Un mensaje silencioso pero inconfundible de que existían límites. Y tenía la intención de hacerlos respetar. Sentada con una taza de té, reflexioné sobre la paciencia que había ofrecido durante tanto tiempo y la frustración que se había convertido en una determinación tranquila. Por primera vez en meses, sentí un destello de empoderamiento. La tensión que se había acumulado alrededor de mi cocina y mi habitación de invitados se transformó en una especie de energía calculada, enfocada y deliberada. Sentí el cambio dentro de mí, una disposición para actuar, para recuperar la propiedad del hogar que durante mucho tiempo había sido mi santuario en teoría, aunque no en la práctica. Cuando el sol se hundió bajo los tejados, tenía un plan en marcha, cada paso cuidadosamente trazado. La idea de ejecutarlo me llenaba de una mezcla de anticipación nerviosa y triunfo silencioso. Por primera vez en semanas, sentí que el equilibrio se inclinaba a mi favor. Partí temprano ese viernes por la mañana, con el sol apenas rozando los tejados, mi maleta cuidadosamente guardada en la cajuela del coche. Solo un viaje rápido para ayudar a mi prima, le dije a Javier, quien apenas levantó la vista de su café. Asintió, distraído, y me di cuenta de que estaba entrando en una libertad rara que había estado meses gestándose. El trayecto por las calles familiares de Mérida fue tranquilo. Cada giro y parada reforzando el pequeño pero significativo acto de reclamar espacio para mí misma. En casa, Clara y Rubén se instalaron de inmediato en el ritmo que habían impuesto durante semanas. Rubén reclamó el sofá de la sala sin dudar, hojeando el periódico, mientras Clara se demoraba en la cocina, inspeccionando alacenas y ajustando estantes. Durante las primeras horas, se movieron con una coordinación sorprendente. Pero pequeñas tensiones comenzaron a surgir. La caja de cereal fuera de lugar, una silla ligeramente torcida, molestias menores que podrían haber pasado desapercibidas si yo no hubiera estado presente para absorberlas o redirigirlas. Desde el porche de mi prima, revisaba de vez en cuando a través de la aplicación de la cámara de seguridad. Observé cómo Rubén luchaba por equilibrar su taza de café en la encimera sin tirar una pila de revistas y cómo Clara murmuraba por una servilleta derramada. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. El caos silencioso era un recordatorio de que mi presencia siempre había sido el amortiguador, el límite suave que mantenía todo funcionando sin problemas. Por primera vez en semanas, sentí esa autonomía que había anhelado la libertad de moverme. Respirar y pensar sin interrupciones. Cada hora que pasaba lejos fortalecía mi resolución. Me di cuenta de que la ausencia podía ser tan poderosa como cualquier confrontación, que a veces reclamar el control no requería enojo, solo una estrategia cuidadosa
y la paciencia para llevar la Kentafiri a cabo. El primer rugido del motor del camión me despertó antes del amanecer. Observé desde el departamento rentado al otro lado de la ciudad, con una taza de café en la mano, mientras 2 mudanceros bajaban, revisando los papeles en sus portapapeles. Clara, asomándose por la ventana de la sala, parpadeó confundida. «¿Están trayendo muebles para nosotros?», preguntó, con la voz entre la emoción y el pánico. Rubén dio un paso adelante, ajustándose los lentes, intentando leer el manifiesto. Los mudanceros llevaron cajas etiquetadas con sus nombres, un tocador envuelto con cuidado, un sillón reclinable y un colchón de tamaño completo. Cada artículo que traían transformaba la sala y la habitación de invitados de espacios prestados a un territorio reclamado. La boca de Clara se abrió y luego se cerró, al darse cuenta del plan que había orquestado desde kilómetros de distancia. Javier llegó minutos después, con las llaves en la mano. Su expresión una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Ama, ¿qué está pasando?», preguntó, aunque su voz no tenía enojo, solo una conciencia atónita. Sonreí levemente desde mi punto de observación. Mis meses de planificación cuidadosa, las pequeñas ausencias, el momento estratégico, todo culminó aquí, en silencio, pero inconfundiblemente. La colocación de los muebles fue meticulosa, todo alineado con mis intenciones, pero ejecutado sin una sola palabra de confrontación. La casa, que durante mucho tiempo fue escenario de su dominación semanal, ahora estaba claramente bajo mi control silencioso. Rubén intentó intervenir, preguntando por una silla mal colocada, mientras Clara se preocupaba por la posición exacta de los cojines. Los imaginé moviéndose con cautela en su nuevo espacio, inseguros de los límites que siempre habían sido invisibles cuando yo estaba presente. Javier finalmente miró a su alrededor, viendo la realidad de mis decisiones, y por primera vez entendió la determinación de la que siempre había sido capaz. Dejé escapar una pequeña risa. Había humor en su asombro, satisfacción en la ejecución impecable de mi plan y una satisfacción moral que ninguna cantidad de paciencia educada podría haber proporcionado. Semanas de paciencia, estrategia y observación cuidadosa habían llevado a este momento desde lejos. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso por la autonomía recuperada, los límites afirmados y una casa que siempre había sido mía. En silencio, pero inconfundiblemente, de vuelta en mi departamento rentado, extendí los documentos sobre la mesa del comedor. Cada papel una declaración silenciosa de autoridad. Estados de hipoteca, escrituras de propiedad y cláusulas de separación cuidadosamente redactadas formaban un límite tangible que nadie podía ignorar. Javier había acordado manejar las cuentas financieras conjuntamente durante años, confiando en mí implícitamente. Pero ahora esas mismas cuentas se convirtieron en instrumentos de autonomía. Revisé cada cláusula con cuidado meticuloso, asegurándome de que mis derechos estuvieran protegidos y mis intenciones fueran claras. Envié una copia digital del acuerdo de separación a Javier, manteniendo un tono neutral pero firme. Momentos después, su voz llegó por teléfono, tensa e incierta. «Ama, ¿hablas en serio con esto?». Mantuve la calma, explicando que la casa, durante mucho tiempo mi espacio personal, requería límites. La familia ya se había instalado, y ahora estaba claro que el control había cambiado. Javier escuchó, en silencio al principio. Luego hizo preguntas aclaratorias, señalando el primer destello de reconocimiento de la autoridad que había afirmado en silencio. Mientras tanto, reflexioné sobre los meses que habían llevado a este momento. Paciencia al límite. Intrusiones repetidas.
negociaciones sutiles y el momento cuidadosamente calculado de las ausencias, cada molestia menor. Cada crítica y silla reacomodada se había catalogado y transformado en una estrategia, un mapa para reclamar lo que era mío, sin confrontación. La satisfacción no estaba en forzar el cumplimiento, sino en orquestar un resultado que respetara mi inteligencia y previsión. Imaginé a Clara y Rubén, finalmente conscientes de que su dominio casual tenía límites, moviéndose con cuidado dentro de la casa que siempre me había pertenecido. Las risas, las pequeñas críticas, seguían presentes, pero ahora moderadas por una línea invisible que había trazado. Por primera vez en semanas, sentí el peso de la decisión descansando cómodamente en mis manos, y con ello una confianza renovada. Sentada, permití que una respiración profunda llenara mi pecho. La casa, mi hogar, era legal y prácticamente mía una vez más. Los meses de resistencia, estrategia y paciencia calculada habían culminado en claridad, orden y la restauración de mi paz. Me di cuenta de que el control no requería esa agresión, solo inteligencia y el coraje de actuar decisivamente cuando llegara el momento. El pequeño departamento se sentía lleno de posibilidades. Ama se movía lentamente por cada habitación, desempacando solo lo que realmente necesitaba: unos pocos libros favoritos, su diario y el juego de té que amaba usar en las mañanas tranquilas. El espacio era modesto, pero completamente suyo. Cada cajón, cada estante, cada rincón le pertenecía solo a ella. La luz del sol se acumulaba en el suelo de la sala, y por primera vez en meses, el silencio era ininterrumpido. Me hundí en el sillón junto a la ventana, con una taza de manzanilla calentándome las manos, y me permití respirar plenamente. Las lecciones de las últimas semanas se asentaron en claridad. Los límites no eran solo reglas, sino reflejos de respeto propio. La autonomía no se trataba solo de controlar el espacio, sino de cómo elegía vivir cada día, libre de críticas o intrusiones no solicitadas, llamadas y mensajes de amigos, visitas pospuestas durante mucho tiempo e invitaciones a clubes de lectura y caminatas por la tarde llenaron mi calendario con el tipo de compañía tranquila que habían anhelado. Volví a los pasatiempos abandonados, redescubriendo el ritmo de la vida diaria en mis propios términos: jardinería, dibujo, lectura, todos pequeños placeres ahora amplificados por la libertad de disfrutarlos sin expectativas. Esa noche, mientras la luz dorada se desvanecía de las ventanas, me senté en el balcón, observando cómo la ciudad se suavizaba en el crepúsculo. La casa, la lucha, las maniobras cuidadosas, todo parecía lejano pero necesario. En la calma, sentí un triunfo inesperado, una paz ganada a través de la paciencia, la estrategia y un respeto propio, inquebrantable. Mi vida era mía otra vez, tranquila, intencional y plenamente viva.